Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 11. Chapter 11. Franklin. Despierta, tienes escuela. Gritó una zombie rubia, con una voz decaída y extrañamente tierna, mientras intentaba despertar a su hijo. Sí, los zombies vivían un eco retorcido de sus vidas pasadas, aferrándose a las rutinas que antaño apreciaban. Pero algo nunca cambió: el hambre. Ese hambre insaciable y voraz que nunca se desvanecía, por mucho que devoraran. En los cómics, fue este hambre interminable lo que llevó a los zombies a abandonar la Tierra, dejando el planeta estéril mientras recorrían el universo en busca de nuevas presas. Pero en este universo, solo quedan unos pocos. ¿Por qué? Franklin Richards. Tras convertirse en zombie, Franklin deformó la realidad misma, transformando el mundo. Ashburn nunca lo había visto con sus propios ojos. Demonios, ni siquiera sabía que los zombies podían hablar hasta hacía unos días, mientras abría camino entre hordas como un segador. Ashburn nunca se dio cuenta de que existía un sistema entre los zombies. Trabajaban, ganándose la vida con comida. Comida que aparecía de la nada, aparentemente conjurada por el poder de Franklin. Esto les dio a los zombies un propósito, algo que los distraía de su hambre insaciable. Pero Franklin no se detuvo ahí. Lo intentó todo: resucitar a los muertos, eliminar el virus zombie e incluso resucitarse a sí mismo. Todos sus intentos habían fracasado. Incluso había colaborado con otros manipuladores de la realidad, con la esperanza de que sus fuerzas combinadas tuvieran éxito. Pero nada funcionó. Con el tiempo, el fracaso se volvió rutina, y esta existencia retorcida se volvió normal. Me pregunto si Iron Man y los demás encontraron algo ahí fuera, reflexionó Franklin, mientras se levantaba de la cama y se preparaba para ir a la escuela. Recordó a Iron Man y a los demás, con la barriga llena tras devorar a Galactus. Pero esa satisfacción apenas duró un segundo. El hambre regresó. Peor que nunca. Desesperados, abandonaron la Tierra, impulsados por ansias insaciables. Franklin había querido detenerlos, temiendo la propagación del virus zombie por el universo. Pero no pudo. No cuando los Vengadores, ahora zombificados e imbuidos de energía cósmica, se unieron al no muerto Galactus. Incluso Franklin Richards, zombie o no, fue incapaz de detenerlos. Franklin se arrepintió de no haberle dado un mordisco a Galactus. Si lo hubiera hecho, estaba seguro de que habría obtenido energía cósmica, lo que lo habría hecho aún más fuerte. Pero ya era demasiado tarde. Solo podía esperar a que Iron Man y los demás regresaran con buenas noticias. Después de todo, Iron Man no era tonto. Sabía la verdad. Un día, toda la vida del universo se convertiría en zombie. Y cuando eso sucediera, ¿qué comerían? Así que Iron Man y los demás prometieron encontrar una cura. Porque si no lo hacían, su hambre insaciable se convertiría en una tortura. ¿Dónde está papá? Después de prepararse, Franklin salió, donde encontró a su madre esperándolo. Alguna vez fue conocida como la Mujer Invisible, una heroína. Bueno, todavía lo era. Porque si bien la vida entre los zombies se había vuelto estructurada, distaba mucho de ser pacífica. Algunos zombies habían recurrido a devorarse a sí mismos, llevados por el hambre hasta el punto de caer en el canibalismo. Incluso entre monstruos, era un acto repugnante, que horrorizaba a los demás y los mantenía con miedo. Así que aún se necesitaban héroes. No para proteger a los vivos, sino para proteger a los zombies y de otros zombies. ¿Lo conoces?, suspiró Sue Storm, con un tono cargado de resignación. Su esposo, Reed Richards, era el zombie más inteligente del mundo y se había entregado a una investigación incansable, decidido a curar el virus zombie. Hasta el día de hoy, no ha salido de su laboratorio. ¿Por qué lo haría? Los zombies no necesitaban comida, agua ni sueño. Reed podía trabajar indefinidamente, buscando una solución que siempre parecía inalcanzable. No es tu culpa, Franklin, añadió Sue, al notar la culpa en el rostro de su hijo. Todos tenemos límites. Franklin apartó la mirada, con la frustración latente bajo la superficie. Lo sé, pero si pudiera envejecer, me haría más fuerte, no terminó la frase. Porque al instante siguiente, Franklin quedó destrozado. Sin esfuerzo.
Sue apenas tuvo tiempo de registrar el ataque antes de que su cabeza estallara en llamas, y sus pensamientos se desvanecieron en un instante. En un instante, madre e hijo murieron. Fue más fácil de lo esperado, aunque colarse no fue precisamente pan comido, murmuró Ashburn con tono despreocupado mientras llamaba a Torch de vuelta a su sombra. Apenas había llegado, y en cuanto vio una oportunidad, no dudó. Franklin muerto. Sue muerta. La mirada de Ashburn se desvió, fijándose en el mar de anulación que se extendía ante él, una secuela persistente de la muerte de Franklin. Din. Has matado a un individuo poderoso. El anfitrión ha alcanzado el nivel máximo con una sola muerte. Ha subido de nivel al nivel 29. Todas las estadísticas. Más 57 puntos de estadísticas gratis. Más 90 felicitaciones por alcanzar un hito, nivel 15. Obtuviste intercambio de sombras. Felicitaciones por alcanzar un hito, nivel 20. Obtuviste autoridad del gobernante. Felicitaciones por alcanzar un hito, el nivel 25. Ahora estás a un cuarto del camino hacia el nivel 100. Tu clase de trabajo monarca de las sombras se ha fortalecido. Ahora tienes más probabilidades de atraer objetivos elevados como sombras, con un menor coste de PM. La congregación Preservación de las Sombras ha mejorado a Preservación de las Sombras V2. Obtuvo más 25 en todas las estadísticas. Obtuvo equipo de nivel 25. Obtuvo un nuevo título, Asesino Imposible. Obtuvo 3 posibilidades de surgir del 100%. Woy Ashburn parpadeó, atónito por la cantidad de ganancias. Bueno, ya se las esperaba, pero viéndolo así, aún así, le impactó de otra manera. Intercambio de sombras era sencillo. Cambiaba de lugar con cualquier sombra. Tenía un tiempo de reutilización de 3 horas, pero eso no le molestaba. Era el tipo de habilidad que podía salvarle la vida si se usaba bien. Autoridad del gobernante era aún mejor. Era básicamente telequinesis, y si no le fallaba la memoria, ni siquiera consumía PM. Eso por sí solo lo hacía invaluable. Pero la verdadera revolución fue la mejora preservación de sombras. Ahora, sus sombras podían compartir sus sentidos con él, convirtiéndolas en exploradoras perfectas. Vería, oiría y sentiría todo lo que hicieran. Eso facilitará enormemente la recopilación de información. Chapter 12. Chapter 12. Equipo de nivel 25. Equipo único que se otorga al alcanzar el nivel 25. Cada pieza aumenta las estadísticas individualmente, pero equipar el conjunto completo otorga una bonificación única. Equipo de nivel 25. Camisa, una camiseta blanca lisa que nunca se ensucia. Sin sudor ni olor. Usarla te mantiene impecable en todo momento. Bonificación de estadísticas. 15 a todas las estadísticas. Equipo de nivel 25. Boxers extremadamente cómodos y autolimpiables. Olvídate de buscar repuestos. Estos te mantienen impecable, tanto a ti como a tu trasero. Bonificación de estadísticas. 15 velocidad, más 15 encanto, más 10 durabilidad. Equipo de nivel 25. Pantalones largos negros que parecen sencillos pero ofrecen extrema flexibilidad y durabilidad. Bonificación de estadísticas. 20 velocidad, más 10 poder, más 15 durabilidad, más 15 encanto. Equipo de nivel 25. Zapatillas rojas, blancas y negras diseñadas para un movimiento máximo. Mejoran las patadas, aumentan la velocidad y lucen geniales. Bonificación de estadísticas. 20 velocidad, más 20 poder, más 10 durabilidad, más 15 encanto. Equipo de nivel 25. Una capa negra y sencilla que te protege del clima, a la vez que aumenta tu velocidad y durabilidad. Incluso realza tu encanto natural. Bonificación de estadísticas. 10 velocidad, más 15 durabilidad, más 10 inteligencia, más 10 encanto. Equipo de nivel 25. Un arma en constante evolución, perfecta para un luchador versátil. Puede transformarse en dagas, flechas, escudos, cualquier arma que imagines, siempre que tengas el maná necesario para impulsar la transformación. Bonificación de estadísticas. 20 a todas las estadísticas. Bonificación de conjunto. Equipo completo de nivel 25 equipado. Bonificación. 50 a todas las estadísticas, no dispuesto. No dispuesto. Cuando HP llega a 0, obtienes una segunda oportunidad de vida con el 100% de HP y MP restaurados. Desventaja. Esta habilidad solo se puede usar una vez al año y, al activarla, perderás 5 niveles. Penalización. Todas las recompensas obtenidas de esos 5 niveles perdidos se bloquearán hasta que recuperes los niveles. Maldita sea, esto es genial. Ashburn asintió con aprobación, dirigiendo la mirada hacia la notificación del nuevo título. Asesino imposible, mataste a alguien mucho más allá de tu poder. Como una hormiga aplastando a un dios, desafiaste el orden natural y saliste victorioso. Mejora. Multiplicador X10 para todas las estadísticas, tanto para ti como para tus sombras. ¿Qué demonios?
Ashburn casi saltó, con los ojos como platos ante la increíble mejora que tenía delante. 10x a todas las estadísticas. Para él y sus sombras. Eso era ridículo. Claro, había matado a Franklin Richards, pero solo porque Franklin era el tipo de persona que podría convertirse en un dios si quisiera, pero eligió vivir una vida normal. Franklin había sido dominado, sin duda. Pero Ashburn lo había pillado desprevenido, atacándolo cuando estaba más vulnerable. Ese título da la impresión de que luché contra él de frente. Si lo hubiera hecho, estaría muerto. 100% de probabilidad de surgir. Tu próximo uso de extracción de sombras tiene garantizado el éxito. Advertencia. Si usas esto en un objetivo significativamente más fuerte que tú, corres el riesgo de que la sombra se libere y se vuelva contra ti. Nota. Este riesgo solo se aplica si el poder de la sombra supera con creces el tuyo. Bueno, Ashburn suspiró, frotándose la nuca. Parece que no puedo usar esto con Franklin. Suspiró, antes de que su sombra se moviera, engullendo el cadáver y arrastrándolo hacia el almacén de sombras de Ashburn. Algún día, cuando fuera lo suficientemente fuerte, haría que Franklin se convirtiera en su sombra, pero por ahora, eso era demasiado arriesgado. Levántate, dijo Ashburn con calma, observando cómo su nuevo equipo se materializaba sobre su cuerpo. El conjunto de nivel 25 le quedaba perfecto, aumentando sus estadísticas en cuanto se acomodó. La oscuridad surgió del cadáver de Sue Storm, arremolinándose como un vórtice antes de derrumbarse. Cuando las sombras se disiparon, una versión sombría de Sue Storm apareció ante él, con un tenue brillo en los ojos. ¿Dónde están Rhea, Honey y la cosa? La voz de Ashburn sonaba tranquila, con las manos metidas en los bolsillos de su capa con capucha. Sue inclinó levemente la cabeza. Mi señor, Reed Richards está en su laboratorio. Honey está dormido, y la cosa también. Ashburn asintió, satisfecho. Dirige el camino. Sin decir una palabra más, ambos desaparecieron, deslizándose hacia la invisibilidad. Pero a Ashburn no le preocupaba perderla de vista. Su conexión compartida como maestro y sombra le aseguraba que podía sentir su presencia, pasar a lo que pasara. Sue Storm era, simple y llanamente, demasiado poderosa. Sus habilidades le permitían manipular campos de fuerza invisibles, lo que le otorgaba control tanto defensivo como ofensivo. Podía volverse invisible, crear barreras protectoras y lanzar ráfagas de fuerza ofensiva con precisión milimétrica. Pero sus construcciones eran lo que la hacían verdaderamente peligrosa. No solo bloqueaban la telequinesis ni los rayos de energía, sino que podían moverse con la fuerza suficiente para dañar a los celestiales. La única razón por la que Sue rara vez usaba sus poderes al máximo era simple. No era una asesina. Pero si ella quería, no había forma de resistirse a sus campos de fuerza a menos que fueras un deformador de la realidad, un manipulador de energía de alto nivel o un maestro de la manipulación. Ella podría fácilmente crear una burbuja dentro de tu cabeza, tu corazón o tus pulmones, expandiéndola en un instante y matándote en el acto. Y no era teórico. Había resistido a un celestial, dañado a Galactus y se había mantenido firme contra seres mucho más poderosos que la mayoría de los héroes. Sue Storm no solo era fuerte, era una pesadilla andante, limitada solo por su moralidad. Así que, cuando aparecieron en el laboratorio de Rhea, no hubo pelea. Sue actuó primero, sin dudarlo. Una burbuja se formó alrededor de la cabeza de Rhea, aplastándole el cerebro antes de que pudiera siquiera notar su presencia. Así, sin más, el hombre más inteligente del mundo murió. Ashburn dio un paso adelante, con la mirada serena, mientras observaba el cuerpo sin vida. Levántate. La oscuridad estalló y se arremolinó alrededor del cadáver hasta que se solidificó en una versión sombra de Reed Richards. A partir de ahí, todo transcurrió con normalidad. Ashburn se movió por el edificio, invisible junto a Sue Storm, pues sus campos de fuerza los hacían indetectables. A partir de ahí, todo fue bastante fácil. Ashburn atravesó el edificio con la invisible Sue Storm, derrotando al resto de los cuatro fantásticos sin mayor dificultad. Las muertes lo llevaron al nivel 30, otro hito antes de que se dirigieran a buscar dónde habían puesto a descansar al Capitán América Zombie. Durante la batalla con Galactus, el Capitán América, ya convertido en zombie, fue asesinado por Cráneo Rojo zombificado. Simplemente pusiste su escudo aquí, murmuró Ashburn, agachándose y recogiendo el escudo del Capitán América. Pensé que sería apropiado que su escudo descansara junto a él, dijo Reed Richards en voz baja. Ashburn asintió, reconociendo el sentimiento mientras ordenaba al Capitán América que se levantara. Pero no se detuvo ahí. Moviéndose a través del cementerio, los ojos de Ashburn recorrieron las lápidas desgastadas, cada una de las cuales marcaba el lugar de descanso de antiguas amenazas. Ese contiene a Venom. Esa es la tumba de Rhino. Ese es el Juggernaut, pero el más poderoso sería este. Sue Storm hizo una pausa, señalando una unidad de contención reforzada. KLRT está retenido allí. Tenía todos nuestros poderes.
Ashburn asintió, entrecerrando los ojos al observar las numerosas tumbas que los rodeaban. Levántate. Con una sola palabra, la oscuridad surgió de la tierra, arremolinándose como humo negro. Una a una, las sombras emergieron de las tumbas, villanos renacidos, listos para su nuevo amo. Vamos a la mansión 10, dijo Ashburn, invocando las sombras recién despertadas para que volvieran a su propia sombra. De un solo paso, desapareció, activando sigilo mientras la oscuridad lo envolvía. En otro lugar y sentado tranquilamente en su silla de ruedas, Charles Xavier observaba al zombi arrodillado ante él. La bruja escarlata. Se arrodilló en silencio, su antigua voluntad ahora destrozada por el control mental de Charles. ¿Lo has localizado? Preguntó Charles con un tono tranquilo pero con un toque de impaciencia. Ni siquiera necesitaba aclarar quién era. Solo había un hombre al que realmente quería encontrar: Magneto. El maestro del magnetismo era uno de los últimos humanos que quedaban, todavía corriendo libremente, aunque su paradero seguía siendo desconocido. No, respondió Bruja Escarlata sin comprender. No hubo vacilación, ni un atisbo de emoción. Estaba completamente bajo su control. No había sido difícil. Su mente inestable la había dejado vulnerable, y cuando Wanda bajó la guardia, Charles atacó, atándola con cadenas mentales de las que no pudo escapar. Ahora, Xavier tenía justo lo que quería: una deformadora de realidad a su lado. Es cierto que no podía liberar todo su poder. Pero incluso una fracción era mejor que nada. ¿Dónde estará? Tengo hambre, murmuró Charles, mostrando sus afilados dientes con frustración. El hambre insaciable lo corroía, y no le interesaba trabajar por comida. Las comidas energéticas inventadas por los manipuladores de la realidad nunca satisfacen el antojo como la comida real. Charles frunció el ceño, sumido en sus pensamientos, hasta que algo le llamó la atención. Una mente. Una mente fuerte. No, una mente superpoderosa, miles de veces mayor que la del ser humano promedio. Estuvo cerca. Muy cerca. Pero antes de que Charles pudiera siquiera localizarlo, dos flechas, afiladas, rápidas y rebosantes de maná, atravesaron la ventana. El cristal no se rompió. Las flechas eran demasiado rápidas, demasiado precisas, cortando el aire con precisión quirúrgica. ¡Zas! ¡Zas! Uno golpeó a Charles y el otro a Bruja Escarlata, ambos justo en el centro de la cabeza. ¡Auge! Las flechas explotaron, destrozando sus cráneos en un instante. La explosión fue suave, cuidadosamente controlada para evitar ser detectada. En un instante, Charles Xavier y la Bruja Escarlata murieron. Un instante después, Ashburn apareció, surgiendo de entre las sombras. Con un gesto de la mano, Autoridad del Gobernante se activó, abriendo silenciosamente la ventana mientras entraba. Su mirada recorrió los dos cuerpos sin vida, ambos sin cabeza, antes de posarse en el persistente campo de anulación que se desvanecía en la nada. Timbre. Mató a un individuo poderoso. El anfitrión alcanzó el nivel máximo que se puede obtener por asesinato. El anfitrión ha subido al nivel 45. Chapter 13. Chapter 13. Timbre. Mató a un individuo poderoso. El anfitrión alcanzó el nivel máximo que se puede obtener por asesinato. El anfitrión ha subido al nivel 60. Genial, Ashburn asintió, sintiendo una oleada de poder que lo recorría. Ambos me dieron 15 niveles. Tenía sentido. Charles Xavier era lo suficientemente poderoso como para luchar contra Fénix Oscura, y solo ganó cuando Jean Grey lo ayudó. Era así de fuerte. Sinceramente, una parte de Ashburn dudaba del éxito del ataque sorpresa. Si Charles hubiera actuado con la suficiente rapidez, aumentando su velocidad mental, podría haber pedido ayuda o haberse movido justo a tiempo para sobrevivir. Pero dos cosas sucedieron cuando Ashburn disparó esas flechas. Primero, usó Autoridad del Gobernante, no solo para guiar las flechas, sino para acelerar su velocidad, asegurándose de que alcanzaran a sus objetivos antes de que pudieran reaccionar. Charles estaba distraído, buscando la ubicación de Ashburn, algo que Ashburn presentía gracias a 6TH Sense. Esa distracción era todo lo que necesitaba. En segundo lugar, Ashburn apuntó al aire que rodeaba a la Bruja Escarlata, usando Autoridad del Gobernante para estrellarla contra el suelo y cortarle el suministro de aire. El momento tenía que ser perfecto. Incluso el más mínimo retraso le habría dado tiempo para lanzar un hechizo, y si eso hubiera ocurrido, bueno, Ashburn no estaría aquí ahora mismo. Por suerte, este mundo le favorecía. Con Charles controlando su mente, los instintos de la Bruja Escarlata se embotaron, dejándola completamente vulnerable. Si hubiera tenido libre albedrío, Ashburn estaría huyendo para salvar su vida. Ashburn miró el mar de notificaciones que inundaban su visión. 150 a todas las estadísticas, 200 puntos de estadísticas gratis. Felicitaciones por alcanzar un hito, el nivel 35. Obtuvo 300 a todas las estadísticas. Felicitaciones por alcanzar un hito, el nivel 40. Shadow Monarch se ha vuelto más fuerte. Extracción de sombras ahora cuesta menos MP.
La fuerza de los soldados de las sombras se ha vuelto más fuerte. 10% más fuerte que cuando estaban vivos. Felicitaciones por alcanzar un hito, el nivel 45. Las sombras ahora son aún más fuertes. 15% más fuertes que cuando estaban vivas. Felicitaciones por alcanzar un hito, el nivel 50. Estás a mitad de camino del nivel 100. Shadow Monarch ha alcanzado su fuerza inicial en el anime. Extracción de sombras ya no cuesta PM. Nota. Si usas extracción de sombras en alguien mucho más fuerte que tú y de alguna manera funciona, la fuerza de la sombra se verá fuertemente suprimida para evitar que se convierta en una amenaza. Equipo de nivel 25 ha evolucionado a equipo de nivel 50. Obtenido un Braquinesis. 500 a todas las estadísticas. Felicitaciones por alcanzar un hito, el nivel 55. Obtuvo el dominio del monarca. Felicitaciones por alcanzar un hito, el nivel 60. Shadow Monarch se ha vuelto más fuerte. Bueno, eso es mucho, pensó Ashburn, mientras revisaba con la vista el aluvión de notificaciones. Al llegar al nivel 30, la recompensa por el hito no había sido más que más 150 en todas las estadísticas. No era para tanto. Repasó las ganancias con cuidado. Sus soldados de sombra eran más fuertes, mucho más fuertes. Por lo que parecía, no podían superarlo por más de 3 pasos. Ashburn no entendía del todo qué significaba eso, pero parecía algo bueno. Si significaba que sus sombras no podían superar su control, era más una ventaja que una limitación. El hecho de que extracción de sombras ya no consumiera PM fue otra gran ventaja. Incluso si extrajera a alguien mucho más fuerte que él, su fuerza se vería reducida al máximo que pudiera alcanzar. Puede que a algunos les suene a debilidad, pero para Ashburn, era perfecto. No habría riesgo de que sus propias sombras se volvieran contra él, por muy poderosas que hubieran sido en vida. Pero la mayor sorpresa, su equipo. Había evolucionado con él, multiplicándose por 10. Eso fue enorme. Ya no era solo ropa cómoda con pequeñas mejoras de estadísticas. Su equipo de nivel 50 ahora era más bien una armadura camuflada en ropa informal. Un Braquinesis, eres el monarca de las sombras, y ya no te limitas a ser solo soldados de las sombras ni a controlar pasivamente las sombras. Tu poder se extiende tanto a las sombras como a la oscuridad, permitiéndote transformarlas en lo que desees: armas, escudos o incluso construcciones ofensivas. Cuanto mayor sea tu dominio, mayor será la probabilidad de éxito de extracción de sombras y más fuertes podrán volverse tus soldados de sombra. Con suficiente control, puedes ser tan débil como una hormiga y aún así comandar un soldado de las sombras que rivaliza con los dioses. Esta habilidad requiere 0 MP. Dominio del monarca, una habilidad de mejora única y exclusiva del monarca de las sombras. Esta habilidad te permite proyectar tu propia sombra, creando un dominio donde todas las sombras que contiene obtienen un aumento del 50% en sus estadísticas durante el combate. Me pregunto quién es más fuerte, esta habilidad o Knull, el amo del vacío. Pensó Ashburn, observando cómo su sombra se deslizaba hacia adelante, engullendo los dos cuerpos sin vida sin dejar rastro. Pero antes de que pudiera procesar la ganancia, el suelo bajo sus pies explotó, y los escombros volaron en todas direcciones mientras una oleada de figuras emergía. X-Men. Decenas de ellos. Todos zombies. Ashburn reaccionó instantáneamente, disparándose a través de la ventana como una sombra y aterrizando en el césped de la mansión mientras miraba fijamente al enjambre que ahora llenaba la habitación en ruinas. ¿Qué demonios? Sí? Le tomó solo un instante comprenderlo. Charles debía tenerlos a todos bajo su control. Ahora que Charles estaba muerto, habían recuperado su libertad, y en su confusión, habían actuado por instinto. Atacando primero. Sin querer volver a caer bajo control. El ceño fruncido de Ashburn se profundizó mientras examinaba la horda, sus ojos podridos fijados en él, expresiones retorcidas por la confusión y el hambre. Parece que está vivo, pero ¿por qué no puedo oler su carne fresca? Los ojos brillantes de Storm se entrecerraron, fijándose en Ashburn con sospecha. Ashburn frunció el ceño, sorprendido por el comentario. ¿Qué quería decir con eso? Hasta ahora, Ashburn había asumido que estos zombies no percibían la fuerza vital, que su hambre no estaba ligada a la de los vivos. Al parecer, era el olor a carne fresca lo que los atraía. Pero eso dejaba la pregunta de por qué no podían olerlo. Antes de que pudiera procesarlo más, un timbre familiar resonó en su mente. Nueva misión. Se detectó una amenaza a gran escala. Has ganado toda la atención de los X-Men, e incluso del Doctor Strange. Objetivo. Matarlos a todos y demostrar el poder del monarca de las sombras. Recompensa. Tu vida ya que no tienes forma de escapar. 2 títulos, preservación de las sombras V3 castigo. Morirás en sus manos y serás devorado. Chapter 14. Chapter 14. Joder. He estado haciéndome el listo todo este tiempo, y así es como podría morir. Pensó Ashburn, conmocionado. No esperaba que un ex buen tipo como Charles hubiera estado controlando mentalmente a todos. De hecho, ni siquiera sabía que la bruja escarlata había estado bajo su control mental.
Rápidamente, revisó sus estadísticas y desperdició todos los puntos gratis que tenía, desesperado por obtener cualquier ventaja que pudiera. Pantalla de estado nombre. Ashburn Blackheart raza. Humana edad. 10 días y 3 horas nivel. 60 título, S. Asesino de no muertos, asesino imposible. Estadísticas HP. 800, 000, 800, 000 MP. 362, 000, 362, 000 regeneración HP. 13.000 por minuto regeneración de MP. 46.000 por minuto. Atributos potencia. 28.000 velocidad. 27.200 durabilidad. 26.000 inteligencia. 22.000 encanto. 24.000. Clase y habilidades. Clase de trabajo. Monarca de las sombras. Habilidades. Sigilo, paso relámpago, inventario de sombras, sed de sangre, ataque crítico, lanzamiento de daga, sexto sentido, voluntad de recuperación, manipulación de maná, autoridad del gobernante. Reticente, umbraquinesis, habilidades específicas del trabajo. Extracción de sombras, preservación de sombras, V2 intercambio de sombras, dominio del monarca. Todos los zombies se lanzaron hacia adelante, todos con la intención de devorar a Ashburn. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Un dolor intenso lo recorrió todo el cuerpo cuando una figura pasó rápidamente junto a él, y lo siguiente que supo fue que le habían arrancado el brazo. ¡Ah! Gritó Ashburn, tambaleándose hacia atrás, conmocionado. La sangre manaba de la herida irregular, mientras su mente luchaba por asimilar lo que acababa de suceder. Allí de pie, con el brazo amputado en la mano, estaba Quicksilver. Pero este no era el débil velocista callejero del MQ. No, este Quicksilver se movía a velocidades superiores a la de la luz. Ocurrió en un instante. Quicksilver apareció ante Ashburn, extendiendo la mano hacia su brazo. Pero al darse cuenta de que el cuerpo de Ashburn era demasiado resistente para un desgarro limpio, se adaptó. Vibrando su mano a gran velocidad, desestabilizó la estructura molecular que mantenía unido el brazo de Ashburn. Entonces, rasp. El brazo se desprendió como papel. Ashburn no se atrevió a perder ni un segundo. Al instante, activó autoridad del gobernante, agarrando las piernas de Quicksilver y tirando al velocista zombie boca abajo. Una daga se formó en la mano restante de Ashburn, y sin dudarlo, apuñaló hacia la cabeza de Quicksilver. Pero incluso colgado boca abajo, el cuerpo de Quicksilver se movía confusamente. Su cabeza, brazos y piernas se retorcían a tal velocidad que Ashburn no pudo asestarle ni un solo golpe limpio. Para empeorar las cosas, todo el cuerpo de Quicksilver vibraba, temblando con tanta fuerza que interrumpió el agarre de Ashburn. La autoridad del gobernante se tensó bajo la presión, a medida que el agarre se debilitaba. Ashburn no esperó. No podía permitírselo. Con el rabillo del ojo, vio a otro héroe zombie corriendo hacia él. Al activar sigilo, Ashburn desapareció de la vista y soltó a Quicksilver. El velocista cayó, momentáneamente confundido mientras su entorno cambiaba. Su cuerpo dejó de vibrar mientras intentaba comprender por qué Ashburn lo había liberado. Ese fue el error que le costó la vida. Chispas. La cabeza de Quicksilver voló de sus hombros, dando vueltas en el aire. Antes de que pudiera tocar el suelo, Ashburn ya se movía, con la espada destellando mientras cortaba la cabeza cercenada en 12 pedazos, asegurándose de que el monstruo no se levantara. Uno menos, cientos más, pensó Ashburn, reapareciendo en un instante mientras se agarraba el brazo amputado. Sin dudarlo, lo presionó de nuevo contra la articulación desgarrada. A gran velocidad, el tejido se reincorporó, los músculos se unieron como si la lesión nunca hubiera ocurrido. Tengo que tener cuidado. El Doctor Strange aún no ha aparecido. Pensarlo le dio escalofríos a Ashburn. Si esta era una de las versiones clásicas del Doctor Strange, de esas que rozaban la omnipotencia, entonces las cosas estaban a punto de empeorar. Susan y Quicksilver serán mi principal poder de ataque, pero y entrecerró los ojos. La velocidad de Strange tampoco es broma. Suele luchar contra seres más rápidos que la luz. Diablos. Podría matarme de un solo golpe sin previo aviso. Ashburn apenas tuvo tiempo de procesar el pensamiento antes de que sus instintos le gritaran. Se arrojó hacia un lado mientras un rayo de energía atravesó el aire, cortando el lugar donde acababa de estar su cabeza. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, apareció otra amenaza. ¡Bamf! El inconfundible sonido del desplazamiento del aire. Rondador nocturno. El teletransportador de piel azul se materializó justo detrás de él, sus ojos amarillos brillaban con intenciones asesinas. Y no estaba solo. A su lado se alzaba una figura imponente, con la piel brillante como acero pulido. Coloso. Ashburn apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el puñetazo de Coloso lo impactara, lanzándolo a volar como un muñeco de trapo. Disparó directamente hacia Cíclope, que ya estaba apuntando. BZZT. El rayo carmesí se disparó, pero Ashburn activó rápidamente autoridad del gobernante.
El repentino cambio hizo que el disparo de Cíclope no alcanzara a Ashburn y se estrellara contra Coloso, haciendo que el gigante de metal se tambaleara hacia atrás, más molesto que herido. Antes de que Ashburn pudiera recuperar el equilibrio, un rayo cayó del cielo sin previo aviso. Grieta. Se desvaneció con paso relámpago, esquivándolo a tiempo. Pero la onda expansiva del impacto lo impulsó hacia atrás, lanzándolo por el campo de batalla. Su trayectoria lo puso justo en el camino de Rogue. Ella ya estaba a medio salto, con los brazos extendidos y las manos sin guantes extendiéndose hacia él. Las pupilas de Ashburn se encogieron. No dudó. Usó autoridad del gobernante. Su cuerpo se sacudió hacia arriba, propulsándose hacia el cielo justo cuando los dedos de Rogue rozaban el aire donde él había estado. Pero ella no había terminado. Con un giro brusco, Rogue giró en el aire mientras alzaba el vuelo, acortando la distancia. No puedo tocar a Rogue, o me robará mis poderes, recuerdos y fuerza vital. ¿Cómo puedo lidiar con alguien así? Pensó Ashburn, con la frustración a flor de piel. Suspiró, tranquilizándose. Su arma, siempre cambiante, se transformó en 2 elegantes dagas. Sin dudarlo, desató una ráfaga de maná, activando sed de sangre, paso relámpago y ataque crítico. El maná recorrió su cuerpo, duplicando instantáneamente todas sus estadísticas. Sed de sangre, una habilidad debilitadora, redujo la fuerza general de Pícaro en un 50%. Con todo apilado, Ashburn se movía 4 veces más rápido que su velocidad base. En ese momento, no era alguien a quien tomar a la ligera. Volando hacia Rogue a tal velocidad que la fricción con el aire provocó llamas a su alrededor, Ashburn atravesó el cielo como un meteoro. El espacio y el tiempo comenzaron a deformarse sutilmente a su alrededor, claras señales de la velocidad que había alcanzado. Auge. En el momento en que Ashburn chocó con Rogue, el impacto desató una onda expansiva masiva, enviándolos a ambos hacia atrás. Ashburn dio una voltereta en el aire, recuperando el control, con los ojos abiertos por la sorpresa. No esperaba igualar la fuerza de Rogue, no cuando ella poseía los poderes de la Capitana Marvel. Eso solo podía significar una cosa: se acercaba a un nuevo límite. Si puedo hacerle frente, mi fuerza no está lejos de la de seres como la Cosa, pensó Ashburn con una sonrisa. Su poder rondaba el de la Cosa, lo que significaba que era fuerte. Lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a todos sin necesidad de sus sombras que reservaría para Strange. Chapter 15. Chapter 15. No eres demasiado débil, murmuró Rogue, observando el profundo corte en su brazo. Su mirada se agudizó y, con un arrebato de velocidad, se lanzó hacia Ashburn, con los puños brillando con el poder robado. Ashburn se movió al instante, sin perder un segundo. Me pregunto qué tan rápido será Quicksilver cuando lo resucite, reflexionó, activando sigilo para desaparecer de la vista. Esta no era una pelea 1 contra 1. No podía permitirse quedarse quieto. Tenía que seguir moviéndose, mantenerlos en vilo y atacar sin previo aviso. Detrás de ti. Gritó Tormenta, con su voz cortando el aire, pero fue un latido demasiado lento. La pierna de Ashburn impactó en el cuello de Rogue. La fuerza del golpe la hizo girar la cabeza de lado mientras salía despedida hacia atrás, disparada directamente hacia Cíclope. Las pupilas de Cíclope se encogieron mientras Rogue se lanzaba hacia él a una velocidad cegadora, mucho más allá de la velocidad del sonido, más de Mach 100. Los ojos de Storm se abrieron de par en par, conmocionado, al ver a Cíclope lanzarse repentinamente hacia adelante, como si lo hubiera tirado una fuerza invisible. No fue voluntario. Ashburn había usado autoridad del gobernante, y Cíclope no tenía forma de resistirse. «Maldita seas», gritó Tormenta, con la voz llena de rabia. Pero antes de poder reaccionar, se quedó paralizada, con la mirada fija en Cíclope mientras este disparaba un rayo. La explosión roja impactó a Pícara en el aire, deteniendo su impulso y desviándola de su curso. En ese instante, Ashburn apareció junto a ella, usando paso rápido para cortar la distancia. Sin dudarlo, la estrelló contra la vida, inmovilizándola. Los gritos de Rogue llenaron el aire, su cuerpo se retorcía de dolor mientras la fuerza implacable la quemaba. Pero el ataque no duró mucho. Cíclope, ahora a salvo, cortó la explosión. Dagas de maná. Ashburn clavó 2 dagas de maná puro en los ojos de Rogue, retorciéndola sin dudarlo. Antes de que pudiera gritar, él pateó hacia adelante, y un instante después, ¡boom! La cabeza de Rogue explotó, y su cuerpo se desplomó sin vida en el suelo. ¡Ah! Ashburn apenas tuvo tiempo de registrar la muerte cuando una explosión lo hizo saltar por los aires, lanzándolo hacia atrás. Siguieron más explosiones. Cargas. Docenas de ellas, cada una detonando rápidamente, obligando a Ashburn a tambalearse aún más hacia atrás, con el cuerpo sacudido por el implacable ataque. El momento era perfecto. Ashburn estaba completamente concentrado en acabar con Rogue, y alguien aprovechó esa oportunidad sin dudarlo. Luchando contra el dolor, Ashburn, con el cuerpo cubierto de quemaduras, obligó a su sombra a alzarse, formando una barrera para protegerse de más daño.
Pero la defensa se quebró al instante cuando el puño de Coloso atravesó la sombra, y la fuerza bruta hizo que Ashburn se deslizara por el suelo. Su brazo izquierdo, levantado para bloquear el golpe, colgaba flácido y roto por el impacto. El aire se enfrió. La mirada de Ashburn se desvió hacia un lado, fijándose en Iceman, mientras la escarcha se extendía por el suelo a medida que avanzaba. Ashburn se movió rápido, superando el dolor, pero antes de que pudiera escapar, un estallido de luz apareció desde atrás. Auge. No era fuego. Parecía más bien un fuego artificial, golpeándolo de lleno en la espalda y lanzándolo hacia adelante. No hacia Iceman. Hacia Storm. Sus ojos brillaban de energía. El ataque ya estaba cargado y a la espera. Auge. La explosión atravesó el aire, estremeciendo los cielos con su fuerza. Iceman actuó con rapidez, levantando un muro de hielo para proteger a todos. Pero no importó. El muro se hizo añicos al instante, estallando en fragmentos helados que se dispersaron como metralla, sin ofrecer protección contra lo que siguió. El humo, denso y sofocante, llenaba el aire, oscureciendo el campo de batalla. Por un instante, reinó el silencio. Entonces, sin previo aviso, empezaron a estallar cabezas, una tras otra. Fue repentino, brutal y absoluto. Sin gritos. Sin resistencia. Solo una muerte instantánea, como una mano invisible, les había arrebatado la vida a todos. Del polvo que se asentaba, emergió una figura. Ashburn se tambaleó hacia adelante, con el cuerpo magullado y ensangrentado, respirando con dificultad mientras se esforzaba por poner un pie delante del otro. Su capa estaba hecha jirones, y las sombras titilaban débilmente a su alrededor como brasas moribundas. Eso me habría matado, murmuró Ashburn, mirando su pantalla de estado. Sus PS fluctuaron. 10.000-362-000. Las cartas de Gambit habían causado un daño considerable, más de lo que esperaba. Si Jean Grey hubiera estado entre los zombies que aún quedaban en la Tierra, no habría tenido ninguna oportunidad. La única razón por la que estaba vivo era porque ella había sido una de las que partieron a devorar el universo. Tengo que moverme. No sé cuándo estranjeará su movimiento. ¿Y por qué no subo de nivel? Los pensamientos de Ashburn corrían mientras se estabilizaba, con la vista fija en una figura que flotaba en el aire. Doctor Strange. Pero no el que conocía. Este era el Doctor Strange zombie, con la capa hecha jirones y los ojos brillando tenuemente. Pareces inmune al virus zombie, murmuró Strange, mientras su mirada recorría los cuerpos sin vida de los X-Men. No estaba enojado, pero había un atisbo de frustración en sus ojos. Había tardado demasiado en salvarlos, pero eso no fue lo que realmente lo sorprendió. Sus ojos se clavaron en Ashburn, estudiando las quemaduras, los moretones y las heridas abiertas. Para entonces, Ashburn debería haberse dado la vuelta. Además de tu alta velocidad de recuperación, creo que podría curar a los zombies de todo el mundo con tu carne. Ese sería el primer paso para restaurar la paz en mi mundo. Strange suspiró, ya formulando un plan. Te mantendré encerrado. Tu carne alimentará a los hambrientos. Cuando esto termine, y todos los zombies vuelvan a estar entre los vivos, serás libre, dijo Strange con ligereza. Por supuesto, Strange no solo alimentaría a los zombies con la carne de Ashburn. La encantaría, asegurándose de que cada trozo disminuyera poco a poco su hambre, a la vez que servía como clave para deshacer el virus. No sería instantáneo, pero con las mentes más brillantes trabajando juntas, gente como Reed Richards, Strange confiaba en que podrían encontrar una cura. Ashburn era la clave. Auge. Strange salió despedido hacia atrás, y su cuerpo salió disparado por los aires antes de recuperarse, flotando en pleno vuelo. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la nube de polvo, entrecerrándose al ver la figura que se encontraba dentro. Susan Storm. Se había movido para matarlo de un solo golpe, pero Strange estaba equipado con muchos artefactos, así que matarlo no iba a ser fácil. Todos y levántense. Ashburn se puso de pie, maltrecho pero firme. En un instante, los cuerpos, antes sin vida, que lo rodeaban se estremecieron. Sus ojos brillaron con una luz oscura al ponerse de pie de nuevo. Cientos de X-Men. Ahora eran soldados de la sombra. Los ojos del Doctor Strange se abrieron de par en par, sorprendido por lo que veía. Pero no terminó ahí. De la propia sombra de Ashburn emergió una marea aún mayor. Más de 1000 soldados de la sombra estaban de pie. No recuerdo que Strange tuviera artefactos que lo protegieran al instante. ¿Por qué no puede ser tan fácil como cuando Deadpool los mató a todos? Pensó Ashburn con impotencia, entrecerrando los ojos al ver el tenue resplandor que rodeaba a Strange. Mientras tanto, la mente de Strange corría mientras observaba a los recién resucitados X-Men. ¿Son 22 veces más fuertes que cuando estaban vivos? Váyanse. Ni siquiera lo dejen respirar. La voz de Ashburn era fría y cortante, rompiendo la tensión. En un instante, las sombras se movieron. Cientos de antiguos X-Men, ahora soldados silenciosos, se lanzaron hacia Strange a una velocidad aterradora. Pero no todos.
Susan se quedó atrás, formando barreras invisibles alrededor de Ashburn y reforzando las sombras que avanzaban. Mi señor, dijo Susan con un tono firme pero con un matiz de preocupación, lo que hizo fue extremadamente imprudente. Ashburn rió con amargura, negando con la cabeza. Se contuvo y evitó usar su ejército de sombras de inmediato, con la esperanza de pillar a Strange desprevenido. Pero fracasó. En ese momento me pareció inteligente esconder mis cartas hasta que apareció Strange, pero casi muero por ello, suspiró Ashburn con impotencia. No sabía que podía pelear incluso sin magia, murmuró Ashburn mientras observaba a Strange convocar un bastón y matar sin esfuerzo de un solo golpe a todo soldado de las sombras que se acercaba demasiado. Lo único que podía detenerlo, Susan Storm. Cada vez que Strange intentaba abrirse paso, sus barreras invisibles se activaban, desviando sus ataques. Pero incluso con su apoyo, las constantes pérdidas drenaban el PM de Ashburn. Cada sombra destruida era como un mordisco a su resistencia. Mi señor, dijo Reed, de pie cerca, con un tono sereno que atravesaba el caos. La magia tiene una gran debilidad contra la ciencia. Si tuviera mi equipo, tendríamos una verdadera oportunidad de ganar. Ashburn no dudó. Invocó a una de sus sombras y, en un instante, apareció Quicksilver. Llévenlo. Rápido. Quicksilver asintió, agarró a Reed del brazo y desapareció, dejando solo una estela de oscuridad. Auge. Todas las sombras fueron dispersadas por el viento, lanzadas hacia atrás mientras Strange atacaba con su bastón. Pero antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, otra oleada de sombras se abalanzó sobre él, implacable e inflexible. No luchaban para ganar. Luchaban para ganar. Los soldados de la sombra se alinearon, atacando en oleadas organizadas, y cada grupo avanzaba en cuanto caía el último. Fue un sacrificio calculado, diseñado para mantener a Strange inmovilizado, impidiéndole lanzar hechizos a gran escala que pudieran aniquilarlos de un solo golpe. Por cada sombra que abatió, dos más avanzaron, sin dejarle espacio para reagruparse ni canalizar magia más compleja. Y Strange no podía dejar de moverse. A cada segundo, esquivaba, zigzagueaba y blandía su bastón, mientras que su mano libre lanzaba hechizos rápidos, de esos que no requerían gestos ni conjuros. Pero esos hechizos eran limitados. No podía permitirse usar magia de alto nivel, no cuando el tiempo de lanzamiento lo dejaba vulnerable. Era una guerra de desgaste. Chapter 16. Chapter 16. Su debilidad son la boca y las manos. Quítaselas, y no se diferencia de un humano normal con una magia capaz de rivalizar con la de los dioses, así que haz que la consuma por completo. No dejes que piense en nada más, ni un segundo. Ashburn habló con calma, mirando su barra de PM. No bajaba. No gracias a él, Susan era la razón. Sus campos de fuerza no solo protegían a las sombras, sino que aumentaban su resistencia, permitiéndoles resistir ataques que deberían haberlas aniquilado al instante. Sin ella, Strange despejaría el campo más rápido de lo que el PM de Ashburn podía regenerarse. En ese momento, Susan llevaba la delantera. Pero ¿cómo había podido Ashburn criar a alguien tan poderoso? Sencillo. Susan Storm no era realmente poderosa en el sentido tradicional. Su fuerza no provenía de la energía bruta ni del dominio físico. Era más bien un tanque, armada con habilidades ofensivas que podían superar la durabilidad, lo que la hacía abrumadora en ejecución, pero no en fuerza base. Eso significaba que no corría riesgo de liberarse. Están intentando cansarme. Strange apretó los dientes al darse cuenta de que la estrategia de Ashburn estaba funcionando. No se trataba de dominarlo, sino de desgastarlo. Al final, Strange seguía siendo humano, incluso siendo un zombie. Su mente solo podía funcionar a toda marcha durante un tiempo antes de que la tensión le pasara factura. La comida no era un problema. Los zombies no necesitaban comer a menos que el hambre los volviera locos. Pero el agotamiento era inevitable. Y ahora estaba claro que Ashburn podría aguantar así durante días. Auge. El suelo tembló cuando Strange desató una ráfaga de energía. Su mano titiló con un destello rojo de magia del caos. Las sombras que se dirigían hacia él fueron dispersadas por el viento, dispersándose como muñecos de trapo por el campo de batalla. Me obligó, pensó Strange, entrecerrando los ojos al observar el daño. No era solo la explosión lo que lo hacía peligroso, sino la naturaleza misma de la magia del caos. Las sombras no se recuperaron al instante como antes. Sus heridas persistieron, sanando mucho más despacio y consumiendo mucho más PM. Por primera vez, Strange lo vio. Una grieta en el ataque incesante de Ashburn. Pero Ashburn también vio algo. Desesperación. Strange se había visto obligado a romper el ritmo, y ahora se estaba quedando sin opciones. Susan. Gritó Ashburn, obligándose a ponerse de pie. Susan no dudó. Con un movimiento de muñeca, una burbuja de campo de fuerza se formó alrededor de Strange. Las paredes comenzaron a encogerse de inmediato, comprimiéndose hacia adentro con una intención letal.
Los ojos de Strange se abrieron de par en par y reaccionó con rapidez, moviendo las manos con gestos precisos y expertos mientras desataba una descarga tras otra de hechizos. La burbuja se estremeció, y las grietas tejieron telarañas en su superficie. Más fuerte o no, incluso con el aumento de 22 veces de Susan, este era el límite de lo que podía hacer. Pero fue suficiente. En cuanto la burbuja se rompió, Rogue apareció, moviéndose como una sombra borrosa. Strange apenas tuvo tiempo de parpadear cuando su mano se aferró a su muñeca, con un agarre inflexible. ¿Por qué era esto tan importante? Simple. El toque de Rogue no solo robaba poderes, sino que también le arrebataba recuerdos, fuerza vital y todo lo que hacía peligrosa a una persona. Por supuesto, Rogue no se conformó con drenarlo. Intentó destrozarle las manos a Strange mientras tuvo la oportunidad. Pero incluso debilitado, la resistencia mágicamente mejorada de Strange era absurda. Incluso Galactus tendría dificultades para infligir daño real cuando Strange estuviera completamente potenciado. Suéltame. La voz de Strange retumbó, impregnada de magia, y Rogue salió despedida, su cuerpo proyectándose hacia atrás como un muñeco de trapo. Se quedó allí, apretando los dientes, sintiendo el peso de su toque. Estaba más débil ahora, sin duda. Pero debilitado no significaba inofensivo. Con un gesto de la mano, Strange se abalanzó sobre ella, con la determinación encendida en los ojos, queriendo acabar con Rogue para siempre, pero ¿sería tan fácil? Grieta. Un rayo atravesó el cielo, un rayo tan cegador que blanqueó momentáneamente el campo de batalla. No era un rayo cualquiera. Este rayo ardía con más fuerza que el sol, una lanza de destrucción pura invocada desde los cielos. Strange reaccionó al instante, y un escudo brillante se formó a su alrededor. Pero, ¿sería tan fácil bloquear un ataque así? Claro que no. Una chica voló por los aires, su cuerpo lanzado hacia adelante por la cosa hasta que aterrizó justo frente a la barrera de Strange. El rayo rugió desde el cielo, impactando contra el escudo, y justo cuando la barrera y el rayo estaban a punto de colisionar, la chica extendió la mano y lo tocó. Y lo imposible sucedió. La barrera se desvaneció, permitiendo que el rayo la atravesara. Sin nada que lo protegiera, el rayo impactó a Strange de frente, lanzándolo por los aires y estrellándolo contra el suelo. En ese preciso momento, el Super Skrull, la última sombra no invocada de Ashburn, finalmente emergió, saliendo de la oscuridad como un depredador silencioso. No actuó solo. Susan Storm apareció a su lado. Sin mediar palabra, combinaron sus poderes, forjando una espada de fuerza y fuego, cuyo filo relucía con calor y luz intensa. La hoja se disparó hacia adelante, apuntando directamente al hechicero supremo caído. Pero una vez más, uno de los muchos objetos encantados de Strange cobró vida, proyectando una barrera protectora que desvió el golpe, dejándolo ileso. Susan no se inmutó. La espada brilló, su forma cambió en un instante. Se convirtió en cadenas aglutinantes, serpentinas y fluidas, que avanzaban para atrapar a Strange. Strange entrecerró los ojos. Se movió rápido, poniéndose fuera de su alcance cuando las ataduras se cerraron, fallando por centímetros. Strange luchaba, obligado a retroceder a la defensa mientras el implacable ataque continuaba. Pero esta vez, cambió de táctica. Con un movimiento de muñeca, las armas comenzaron a manifestarse. Docenas de espadas, lanzas y hachas flotaban a su alrededor como una órbita protectora. Al mismo tiempo, innumerables manos etéreas emergieron de la nada, cada una empuñando un arma, abatiendo a cualquier soldado de las sombras que se atreviera a acercarse. Pero Ashburn no se quedó de brazos cruzados. Se unió a la lucha, activando un braquínesis para manipular directamente las sombras a su alrededor. La oscuridad se retorcía y se agitaba a sus órdenes, envolviendo a sus soldados de sombra como una armadura, afilándose en armas o estirándose en cuerdas que atrapaban las manos conjuradas de Strange. Cuanto más usaba Ashburn un braquínesis, más fuertes se volvían sus sombras y pasó el tiempo. La batalla se prolongó, cada segundo una brutal guerra de desgaste. Strange se mantenía firme, pero a duras penas. Poco a poco, iba ganando, reduciendo lentamente el ejército mientras se adaptaba a sus tácticas. Pero poco a poco, el ejército de Ashburn también fue evolucionando, y el ritmo de su regeneración aumentó a medida que se profundizaba el control de Ashburn sobre la oscuridad. Ashburn mantuvo la presión constante, convirtiendo las sombras en picos, cuerdas, paredes y cuchillas, cualquier cosa para interrumpir el ritmo de Strange. Sus ataques no eran letales, todavía no. Pero obligaban a Strange a moverse, a gastar energía, a mantenerse a la defensiva. Al final, la verdadera ventaja de Ashburn no residía en el combate directo. Era el tiempo. Porque cuanto más se alargaba la lucha, más fuertes se volvían sus sombras. Para cuando llegue el momento. Ashburn entrecerró los ojos al percibir movimiento a lo lejos. Docenas de armaduras de Iron Man aparecieron en el cielo, con sus propulsores encendidos mientras lanzaban una lluvia de ataques sobre Strange sin vacilar. El rostro de Strange se ensombreció.
Ya sabía que los poderes basados en la ciencia eran su mayor debilidad, pero no todo podía representar una amenaza. Normalmente, ignoraría esos ataques con facilidad. ¿Y ahora? ¿Con un ejército de sombras manteniéndolo inmovilizado y este nuevo ataque de las armaduras? Sí, estaba molesto. Disculpe la tardanza, mi señor. Una voz familiar llamó la atención de Ashburn. Reed Richards apareció a su lado, de pie. Ashburn parpadeó, momentáneamente aturdido. ¿Cómo demonios conseguiste la armadura de Stark? Preguntó, genuinamente confundido. Reed sonrió con una expresión casi petulante. Mi señor, ahora soy 22 veces más capaz que cuando estaba entre los vivos. Esto. Señaló hacia el cielo, donde la Legión de Hierro pululaba como avispas furiosas. Es una tarea sencilla. Auge. Una armadura Torbuster salió disparada hacia adelante, impactando a Strange y lanzándolo por los aires. Strange apretó los dientes, intentando recuperar el control, pero los ataques no cesaron. Se vio obligado a una defensa pura, con su bastón girando y sus manos realizando gestos mágicos para bloquear el ataque. Ni un solo momento para contraatacar. Pero incluso la defensa tenía límites. Poco a poco, la presión aumentaba. Ataques que antes ignoraba ahora lo obligaban a retroceder, y cada golpe socavaba sus defensas. Las barreras parpadearon. Los escudos se agrietaron. Por muy rápido que los reparara, se dañaban de alguna manera. Y para colmo, Susan y el Super Skrull trabajaban juntos, y sus poderes combinados superaban por completo la durabilidad. Campos de fuerza afilados como cuchillas. Calor y presión derrumbando barreras desde dentro. Auge. El punto de quiebre golpeó como un trueno. Un ataque combinado de la Legión de Hierro, Susan y el Super Skrull destrozó las defensas de Strange, enviándolo hacia atrás en espiral. Por primera vez, estaba completamente expuesto y vulnerable. La siguiente oleada de ataques se acercó, abalanzándose sobre la figura expuesta de Strange. La victoria estaba a segundos de distancia pero una barrera estalló alrededor de Strange, una brillante cúpula de energía, que desviaba cada ataque. Todos se quedaron paralizados. Incluso Strange se quedó atónito. No era culpa suya. La perdición llegará. Chapter 17. Chapter 17. Lo sabía. Ashburn entrecerró los ojos al ver a Dom aparecer en el aire, con su capa ondeando tras él. Esperaba que la batalla llamara la atención, pero aún así lo pilló desprevenido ver a Dom protegiendo a Strange. Adelante. No te detengas. Ordenó Ashburn con voz aguda. La llegada de Dom no podía permitir que Strange tuviera tiempo para lanzar algo peligroso. La mente de Ashburn corría. Necesitaba una solución, rápido. No podía enfrentarse a Dom y a Strange a la vez. No podía tentar a la suerte, entonces, una idea encajó. Veneno. Gritó Ashburn, con la mirada fija en el simbionte que estaba vinculado con Shadow Eddie. Únete a tantas sombras como puedas. Copia sus habilidades. Venom no dudó. Zarcillos de cieno negro se desprendieron de Eddie y se aferraron al soldado de sombra más cercano. Un vínculo, luego otro, y otro. Cada sombra se fusionó a la perfección, el simbionte se adaptó y su forma cambió sutilmente con cada nueva conexión. Percibido. Una sombra se ha unido a otra, convirtiéndose en una hipercibido. Una de las sombras del anfitrión contiene un rastro del vacío y felicidades, anfitrión, por crear una nueva habilidad. La pantalla cobró vida y quedó flotando ante la vista de Ashburn. Monarca de las sombras se ha vuelto más fuerte. Felicidades por desbloquear todo el poder del monarca de las sombras mediante tu propia evolución. Has obtenido la verdadera forma de intercambio de sombras. En su forma verdadera, Shadow Exchange permite al usuario utilizar sombras como portales, lo que permite viajes instantáneos a través de grandes distancias. Esta habilidad funciona como un portal, permitiendo al usuario atraer a otros. No hay límite de tiempo. No consume maná. Fusión de sombras. El anfitrión puede combinar de 1 a 5 sombras en una sola entidad mucho más poderosa. La sombra fusionada poseerá todas las habilidades mejoradas de las sombras originales e incluso podría adquirir nuevas habilidades. Sin límite de fuerza. Incluso si la fusión alcanza un poder divino, permanecerá leal. Duración. La fusión dura 10 minutos. Tiempo de reutilización. Después de su uso, las sombras fusionadas no se pueden invocar durante 24 horas. Umbrakinesis ha evolucionado. Al absorber un fragmento del vacío, has tocado la oscuridad primordial. Fuerza de las sombras. Todas las sombras ahora son hasta 5 veces más fuertes. Mejora de habilidad. Todas las habilidades relacionadas con las sombras se han vuelto más fuertes. Los ojos de Strange se abrieron de par en par al ver cómo las sombras se alzaban, su fuerza se disparó sin previo aviso. Hace un momento, eran 25 veces más fuertes que cuando estaban vivos. Y ahora, eran 100 veces más fuertes. Fuera. Rugió Strange, agarrándose la cabeza con agonía. Tom, sorprendido, se giró bruscamente, con la mirada fija en Ashburn.
Y fue entonces cuando lo vio. Charles Xavier, de pie en silencio junto a Ashburn, con una mano en la sien y la otra extendida hacia Strange. Los labios de Ashburn se curvaron en una sonrisa. Había usado su 100% de probabilidad de extracción de sombras contra Charles hacía mucho tiempo, manteniéndolo oculto en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Así era como las sombras luchaban con una coordinación tan perfecta. Charles había conectado sus mentes, convirtiéndolas en una colmena de precisión. ¿Y ahora? Había atacado, cuando Strange creyó haberlo visto todo. Ahora, con las sombras 100 veces más fuertes y a Strange desprevenido, la batalla había dado un giro radical. Incluso en su mejor momento, Charles obligaría a Strange a tomarlo en serio, y aunque Strange finalmente ganara, nunca sería fácil. Después de todo, Charles Xavier no era un telépata cualquiera. Era un hombre capaz de silenciar la mente de Thor, una hazaña que pocos podrían atribuir. También estuvo la ocasión en que derrotó a Cíclope, incluso cuando Scott empuñaba la fuerza Fénix. Y la lista no terminaba ahí. En una batalla de mentes, pocos podían competir con Charles. Susan podía ser el tanque más fuerte de Ashburn, pero Charles... él era su as bajo la manga. Porque cuando se jugó en el momento justo, su poder no solo cambió el rumbo, sino que fue un instantáneo. Como ahora. Antes de que Strange pudiera siquiera recuperarse, Rogue apareció, moviéndose como un rayo, y lo abrazó con fuerza, implacable. Dawn reaccionó de inmediato, abalanzándose hacia adelante. Pero Susan fue más rápida. Una burbuja se formó en su lugar, sellando a Dawn dentro antes de que pudiera alcanzarlos. Auge. Rogue salió despedida y dio vueltas en el aire antes de recuperarse. Sus pies resbalaron por el suelo mientras agitaba la mano, preparándose ya para lanzar un hechizo. Pero Strange no se dejó vencer. Algo cambió. Por primera vez, Strange empezó a usar magia que Ashburn no había visto antes. Más oscuro. Más pesado. Corrupto. ¿Por qué ahora? La respuesta era obvia. De principio a fin, Strange nunca se había esforzado al máximo. ¿Por qué? Porque era un zombie. La naturaleza de su magia, basada en el equilibrio, la vida y el orden, entraba en conflicto con su actual existencia de no muerto. ¿Podría haber lanzado un hechizo sagrado para purgar la oscuridad? Sí. ¿Habría funcionado? Por supuesto. ¿Pero habría sido contraproducente, devastando su forma no muerta? Sin duda. Entonces, ¿cuál era la solución? Simple. Magia oscura. Rituales demoníacos. Maleficios. Brujería prohibida. Formas de magia que había evitado durante mucho tiempo, ahora el único camino que le quedaba para sobrevivir. Y con eso, el Doctor Strange, libre ya de las limitaciones de la luz, se reveló por completo. No se trataba solo del hechicero supremo. Era un Doctor Strange que ejercía el poder corrupto de la oscuridad y el mal. Las artes oscuras, una vez selladas por el bien común. Aunque aún más débil que en su apogeo, este era un Strange capaz de mover un dedo y el 99% de la vida del universo desaparecería. Lamentablemente para Strange, ya era demasiado tarde. Ashburn había activado Dominio Monarca, y al instante, las dimensiones superiores de las que Strange dependía para obtener energía se cortaron, como puertas que se cerraban de golpe. Los ojos de Strange se abrieron de par en par, con el pánico reflejado en su rostro al sentir la ruptura. Las líneas ley se interrumpieron. Las energías dimensionales se bloquearon. Su línea vital, la fuente misma de su oscuro resurgimiento, había desaparecido. Intentó contrarrestarla, con las manos ya tejiendo un hechizo para destruir el dominio, pero... Auge. Quicksilver atacó primero. Pero no cualquier Quicksilver. Este era Quicksilver fusionado con la cosa, sus poderes fusionados en una entidad monstruosa. Velocidad inigualable. Poder sin igual. Cientos de veces más rápido que la velocidad máxima original de Quicksilver, y cientos de veces más fuerte que la fuerza máxima de la cosa. Strange no tuvo ninguna oportunidad. El impacto fue directo, el puño de Quicksilver impactó en la cara de Strange como un meteorito, y la fuerza fulminante fracturó el aire a su alrededor. La cabeza de Strange explotó y la onda expansiva atravesó el campo de batalla, dejando atrás solo una cáscara desmoronada de su otrora poderosa Cir. Pero no terminó ahí. Rogue dio un paso adelante, ya cantando, con la mano en alto mientras apuntaba a Doom. Auge. Un solo hechizo, una oleada crepitante de energía destructiva y el cuerpo de Doom se desintegró en el acto, pero Ashburn no se inmutó. Es solo un Doombot, pensó, sin apenas mirarlo. Y sin embargo, la sensación de victoria duró poco. Porque Doom nunca enviaba solo uno. Chapter 18. Chapter 18. No me gusta esto y la mirada de Ashburn se oscureció, escaneando las docenas y docenas de Doombots que llenaban el cielo como un enjambre interminable. Doom era arrogante, sí, pero no imprudente. No se lanzó a la batalla sin un plan. Entonces, ¿dónde estaba? Mi señor, dijo Reed con voz tensa. Parecen estar hechos de vibranium. Ashburn abrió mucho los ojos. ¿Vibranium?
Eso no tenía sentido. ¿Cómo demonios había conseguido Dawn tanto vibranium? Charles, ¿puedes localizarlo? Ashburn se giró hacia Javier, mientras Susan levantaba una barrera para protegerlos de los Dawnbots que se acercaban. Charles cerró los ojos, su mente se expandió, explorando cada mente de la Tierra, buscando al verdadero Dawn. Pero incluso para él, encontrar a Dawn era más fácil decirlo que hacerlo. Dawn, por sí solo, no era tan poderoso. Sin poder robado ni tiempo para prepararse, los antiguos Cuatro Fantásticos aún podían derrotarlo. Pero si le dabas tiempo, si le permitías absorber algo, Dawn se convertía en una amenaza multiversal. Así que la verdadera pregunta era, ¿qué buscaba? ¿Ya había asimilado algo? ¿Estaba perdiendo el tiempo? ¿Era solo una distracción? Estos pensamientos inquietaban a Ashburn. Reed. La voz de Ashburn atravesó la tensión, aguda y directa. Conoces Dawn mejor que yo. Así que usa tu cerebro ese que ahora es 100 veces mejor que antes y averigua qué está a punto de ocurrir. Los ojos de Reed se entrecerraron, su mente procesaba a velocidades inhumanas mientras analizaba a los Dawnbots, buscando patrones, debilidades, y pistas. Destrúyanlos a todos. La orden de Ashburn resonó, y en un instante, las sombras avanzaron, chocando con los Dawnbots en una caótica tormenta de oscuridad y acero. Como era de esperar, los Dawnbots no eran abrumadoramente poderosos, las armaduras de Iron Man podían mantener su posición, ganando tiempo suficiente para que las sombras intervinieran y terminaran el trabajo. Por el campo de batalla, se veían borrosos destellos de movimiento, y Cosa Rápida atravesó a miles de Dawnbots en el tiempo que Ashburn tardó en parpadear. Se oyeron explosiones, el metal se desgarró y el cielo se llenó del sonido de la guerra. Pero entonces, algo sucedió. Ashburn entrecerró los ojos al percibir el movimiento de los Dawnbots caídos. Los que habían sido destruidos se estaban levantando. No habían sido reemplazados. No habían sido reconstruidos. Estaban sanando. Cada herida en su armadura, cada miembro amputado, cada núcleo destrozado, restaurado. Señor, algo anda mal. La voz de Reed era urgente, atravesando el ruido de la batalla. El vibranium no es tan fácil de destruir. Además, toda la energía cinética que absorben se está yendo a otro lado. Los ojos de Ashburn se abrieron de par en par. ¿Dónde? Las siguientes palabras de Reed le provocaron un escalofrío. Cuanto más los destruyamos, más energía le daremos a Dawn para sus planes. Ashburn no dudó. Retrocedan. Gritó con voz aguda. Las sombras se retiraron al instante, desapareciendo entre las suyas. Rápido. Gritó Ashburn. Recorran todo el planeta y encuentren a Dawn. Solo tardó unos segundos. Y entonces, mi señor, lo encontré. Y es grave. Ashburn se teletransportó al instante a la ubicación de Kitty. Y lo que vio le robó el aliento. Dawn se sentó tranquilamente, reclinado en una silla ornamentada, con el cuerpo resplandeciente de energía pura. Corrientes de fuerza cinética, robadas de cada impacto, de cada ataque contra los Dawnbots, fluían hacia él como una marea imparable. Esperaba un poco más de energía, reflexionó Dawn, con la cabeza apoyada en el puño y una expresión tranquila, demasiado tranquila. Ashburn no se movió, entrecerrando los ojos. Estoy confundido, admitió. Si necesitabas que atacara a tus robots, ¿no podrías haber hecho que se atacaran entre ellos? Demonios, que Strange, los X-Men y los demás lo hicieran habría sido mucho más eficiente. Entonces, ¿por qué yo? La mirada de Dawn se levantó. Había algo calculador detrás de sus ojos. En toda la realidad, dijo lentamente, con una voz de innegable peso, en las infinitas dimensiones y universos, se inclinó ligeramente hacia adelante. Solo hay un tú. Una singularidad, continuó Dawn. Más rara que la fuerza Fénix, más única que Galactus. Mientras hablaba, los cables que lo conectaban a la fuente de energía se desprendieron y cayeron al suelo con un fuerte estruendo. Y entonces, lentamente, la sombra de Dawn cobró vida. Desde el momento en que Dawn te vio, supe que tu poder era todo menos normal, declaró Dawn, con una voz que resonaba con un peso sobrenatural. La capacidad de devolver la vida a cualquier enemigo que mates, más fuerte que antes. Semejante poder se desperdicia en tus manos. Se levantó de su trono, y las sombras a su alrededor se retorcían y se contorsionaban como entidades vivas que respondían a su voluntad. Un aura oscura latía desde su cuerpo, irradiando una autoridad abrumadora. Ya no soy simplemente Dawn, continuó, y su voz resonó en el vacío. Soy Dawn, dios de la oscuridad y las sombras. Con esas palabras, el mundo quedó consumido. La luz no se desvaneció, dejó de existir. Todo rastro de iluminación se desvaneció en un instante, dejando tras de sí un abismo donde no quedó sol, ni fuego, ni chispa. Era una oscuridad sofocante y omnipresente, que debería haber dejado todo ciego y perdido. Aún así Ashburn todavía podía ver. Claro que podía. Sería un monarca patético si la mera oscuridad le impidiera ver. Sus ojos atravesaban el vacío con naturalidad.
Y en ese mundo ennegrecido, su mirada permaneció fija en Dom, observando cómo su enemigo permanecía envuelto en un poder que no debería ser suyo. De alguna manera, Dom le había arrebatado sus habilidades. ¿Pero cómo? ¿Cómo le había arrebatado su poder en un conflicto tan breve con su ejército de las sombras? Y peor aún, ¿cómo lo había dominado tan fácilmente? Bueno, este era Dom. Un hombre que había entrado en contacto con tanto poder a lo largo de su vida que dominar las habilidades de Ashburn era casi inevitable. Incluso con solo una fracción de lo que había tomado, sumado a su ya abrumadora fuerza, Dom se había vuelto aún más peligroso que antes. Ashburn entrecerró los ojos, buscando un plan a toda prisa. Luchar contra Dom de frente ahora mismo no era una opción. Necesitaba tiempo para analizar lo sucedido y cómo contrarrestarlo. Pero primero, sonrió con suficiencia. Siempre robando el poder de los demás, gritó Ashburn. Por eso tu madre está en el infierno. Siguió un profundo silencio y entonces Dom se estremeció. Antes de que la ira pudiera explotar por completo, Ashburn ya se había ido, encaramado en los hombros de Kip Tin mientras salían corriendo a velocidades imposibles. Por supuesto, a Dom no le hizo gracia que alguien hablara de su mamá. Sin decir palabra, Dom se lanzó hacia adelante, y toda su forma se dirigió hacia Ashburn con nada más que pura intención de matar. Pero por muy rápido que fuera, cosa rápida era aún más rápido. La sombra fusionada corría por el paisaje a velocidades imposibles, impidiendo que Dom acortara la distancia. Frustrado, Dom se dio la vuelta y centró su atención en los restos de Strange, con la intención de resucitarlo y convertirlo en un soldado de la sombra. Ashburn, todavía montado en el lomo de Kip Tin, sonrió mientras gritaba por encima del viento. No eres el más listo. Dom se quedó paralizado a medio paso. No eres tan bueno como Strange. Tu propia gente te odia. Y lo peor de todo, eres un odiador sin razón alguna. Dom apretó los puños, y todo su cuerpo irradiaba furia contenida. Tanto orgullo y arrogancia, pero ¿de qué tienes que estar realmente orgulloso? Ashburn dejó las palabras en el aire un instante antes de dar el golpe final. Tu mamá se ha ido. Los ojos de Dom ardían en rojo, toda su forma temblaba mientras su furia alcanzaba su punto límite. ¡Qué estúpido! Te desfiguraste y tuviste el descaro de culpar a quien intentó detenerte. La voz de Ashburn rezumaba burla. Su risa resonaba en la oscuridad mientras Kip Tin seguía llevándolo a velocidades imposibles. Y entonces, continuó Ashburn, entonces, ni siquiera sabías que tocar metal caliente te quemaría. ¿Y qué hiciste? Te pusiste una máscara incandescente en la maldita cara. La ira de Dom se intensificó y su energía fluctuó violentamente a su alrededor. Eres tan tonto, insistió Ashburn, sonriendo. Con razón, tu mamá está muerta. La fatalidad estalló. Morir. Su rugido sacudió el planeta, su voz resonó en todo el mundo oscuro, reverberando en el tejido mismo de la realidad. Las sombras, sus sombras, cobraron vida. Armas forjadas en la oscuridad pura surgieron del vacío, sus filos brillando con energía malévola, y con un solo pensamiento de la perdición, todas se precipitaron hacia Ashburn a la vez. Al mismo tiempo, los ojos de Ashburn parpadearon, captando algo mucho más peligroso. Kip Tin se estaba derritiendo. No por el calor, sino por la propia oscuridad. Cada paso que daba, cada instante que pasaba dentro del dominio de Dom, alimentaba su poder. Kip Tin desapareció en un instante, llevando su velocidad al límite absoluto y escapando del alcance de la oscuridad de Dom antes de que pudiera ser consumido por completo. En cuestión de segundos, alcanzó el cuerpo de Strange, y Ashburn no perdió tiempo. Con un movimiento rápido, arrojó el cadáver de Strange a su sombra, asegurándose de que Dom no tuviera oportunidad de reclamarlo. A medida que la oscuridad se acercaba, arrastrándose por el paisaje como una marea imparable, la mente de Ashburn corría. Enfurecerlo solo aumentó su dominio sobre mis poderes, pensó mientras la frustración se apoderaba de él. Había provocado a Dom, intentando desestabilizarlo, pero lo único que había conseguido era acelerar su control sobre la umbraquinesis. Ahora, Dom no solo era peligroso, sino una versión mejorada del mismísimo Ashburn. ¿Cómo lucho contra una versión más fuerte de mí? De repente, apareció una notificación del sistema. Anfitrión, Dom solo ha accedido a un fragmento de tu poder potencial bajo, umbraquinesis. No posee al monarca de las sombras. Solo puede haber un monarca. Sin embargo, como se observa, puede devorar sombras para aumentar su fuerza y mientras tanto, puedes levantar sombras para aumentar las tuyas. ¿Me estás diciendo que devore sombras? Pensó Ashburn, recorriendo con la mirada la pantalla del sistema. Todavía no estoy tan desesperado por el poder. Su mirada se desvió nuevamente hacia la oscuridad que se acercaba, la presencia de Dom se cernía sobre el campo de batalla. Podría haberse vuelto más fuerte, pero no obtuvo el poder del monarca de las sombras. Lo que Dom muestra es solo una pequeña parte de mi potencial. Por otra parte, Ashburn observó las decenas de miles de sombras, carne de cañón, a su disposición. Tengo muchas sombras prescindibles, lo pensaré más adelante.
Chapter 19. Chapter 19. Todo lo que Doom acababa de mostrar era gracias a un Brakinesis, pero era solo una pequeña parte de todo su potencial. Eso significaba que Ashburn podría hacer todo lo que Doom hacía algún día, o incluso más. En cuanto a cómo Doom había logrado robarle su poder, a pesar de que el vibranio solo absorbía energía cinética, la respuesta era simple: magia. Cada vez que las sombras de Ashburn chocaban con los Doombots, el Vibranium no solo absorbía energía cinética, sino que también extraía partes del poder de Ashburn. Si lo piensas, era increíblemente poderoso. Dato curioso, en el cómic hubo un momento en que Doom absorbió toda la energía cinética reunida por el Vibranium en la Tierra. En palabras de Doom, dijo que le dio más poder que el poder cósmico y el cubo cósmico. Haz y siente lo que quieras con esa información como desees. Rápido, regresa a mi sombra. Quiero enfrentarme a Doom solo. La voz de Ashburn era tranquila, pero con un tono desenfadado, una confianza silenciosa mientras su arma, siempre cambiante, se transformaba en 2 dagas en su empuñadura. La oscuridad se enroscó alrededor de su cuerpo, fusionándose perfectamente con el maná. Las fuerzas combinadas duplicaron sus estadísticas actuales. Ignorando a los Doombots que se acercaban, Ashburn activó paso destello y, en un instante, desapareció. A una velocidad extrema, se desvaneció entre las sombras de Doom, deslizándose hacia la misma oscuridad que Doom controlaba. Y entonces, sigilo se activó. Doom frunció el ceño mientras sus sentidos se esforzaban por explorar. ¿Se teletransportó? Su dominio palpitaba, las sombras se retorcían bajo su voluntad mientras intentaba localizar a Ashburn. Pero en cuanto lo intentó, se dio cuenta de la falla. Este no era su poder. Era el de Ashburn. Y en el propio dominio de Ashburn, Doom no podía sentirlo en absoluto. Canalizó la habilidad sigilo a través de un Brakinesis y obtuvo una nueva habilidad. Sigilo del monarca. En la oscuridad, te fusionas con las sombras. Solo medios únicos pueden percibirte. Costo de PM. 0. Genial. Y no gasta nada de PM, pensó Ashburn, con una sonrisa en el rostro mientras avanzaba a toda velocidad. Su movimiento era tan rápido que el tejido mismo del espacio-tiempo se deformó a su alrededor, distorsionando la realidad misma. Doom no lo vio venir. En un instante, Ashburn apareció ante él, con dagas ya en movimiento. Ambas hojas se hundieron profundamente en los ojos de Doom. Un rugido de dolor recorrió el campo de batalla. La voz de Doom sacudió el aire mientras la oscuridad se encendía con violencia a su alrededor. Pero no había caído. A pesar del dolor cegador, las manos de Doom se extendieron, agarrando a Ashburn por las muñecas con una fuerza inquebrantable. Incluso sin ver, se movía con una precisión aterradora. Con un chasquido escalofriante, destrozó los brazos de Ashburn. Y antes de que Ashburn pudiera reaccionar, Doom lo estrelló contra el suelo con tanta fuerza que hizo temblar el planeta entero. Al impactar, se desató una violenta onda expansiva cuya fuerza agrietó el paisaje y envió temblores a través de los continentes. Ashburn jadeó, sangre y fragmentos de hueso brotaron de su boca, su visión se nubló. Por una fracción de segundo, sus pupilas se quedaron en blanco. Su cuerpo casi se descompuso. Pero se movió. Luchando contra el dolor abrasador, Ashburn se liberó, literalmente. Apretando los dientes, se arrancó los brazos, cercenándolos antes de que Doom pudiera absorber más energía. En el instante en que lo hizo, el aura de Doom volvió a encenderse. Esta vez, Ashburn lo sintió. Doom acababa de acceder al maná. Auge. La pierna de Doom se disparó hacia adelante, y una patada devastadora se clavó en el estómago de Ashburn con una fuerza demoledora. Ashburn salió disparado hacia atrás, con la sangre brotando de su boca mientras su cuerpo atravesaba el aire, estrellándose contra el paisaje en ruinas. Aunque Doom no podía sentirlo, no dejó de moverse. Con un movimiento de su mano, las sombras a su alrededor se arremolinaron, retorciéndose y extendiéndose hacia Ashburn como zarcillos hambrientos, intentando sujetarlo y contenerlo. Auge. El cuerpo de Doom se tambaleó hacia adelante con violencia, y su cabeza se estrelló contra el suelo cuando un enorme martillo lo golpeó por detrás. La fuerza del impacto agrietó la tierra, enviando una onda expansiva que se extendió hacia el exterior. Ashburn había reaparecido en un instante, de pie sobre él. En el mundo de las sombras, Ashburn estaba en todas partes y en ninguna. Podía atacar desde cualquier ángulo y moverse en un instante, y Doom no tenía forma de saber de dónde vendría. Ashburn guardaba muchas cartas de triunfo, y esta se llamaba intercambio de sombras. Ashburn emitió un rugido potente, y su arma, siempre cambiante, se llenó de poder al transformarse una vez más. El enorme martillo de guerra pulsó, explotando con la fuerza combinada de autoridad del gobernante, Manayun Brakinesis. Su sola presencia deformó el espacio a su alrededor. Pero no se detuvo ahí. El martillo se disolvió al instante, transformándose en 2 dagas afiladas, cuyos filos vibraban con energía pura. Con un movimiento repentino, Ashburn activó ataque crítico.
En ese mismo instante, usó lanzamiento de daga, lanzando ambas dagas directamente hacia Doom. Al mismo tiempo, dominio del monarca se activó. Su sombra explotó, chocando con el dominio de Doom, que éste comenzó a intentar absorber. Todo su poder se disparó. No 2 veces. No 4 veces. 64 veces. Las dagas atravesaron el aire, moviéndose a velocidades más allá de la percepción humana, su fuerza amplificada a un nivel que podría atravesar la realidad misma. Pero Doom no era tonto. En el último instante, reaccionó. Con un movimiento brusco, las sombras a su alrededor se alzaron, formando una barrera justo a tiempo. Las dagas se estrellaron contra el escudo oscuro, enviando violentas ondas de choque que desgarraron el campo de batalla. Su dominio sobre este dominio está creciendo. Ashburn entrecerró los ojos, desapareciendo entre las sombras y reapareciendo tras Doom. Pero Doom era rápido. Ya se había girado, con reflejos agudísimos, y su control sobre el campo de batalla se expandía a cada segundo. Y en ese instante, antes de que Doom pudiera contraatacar, apareció cosa rápida. En una milimillonésima de segundo, se desató una avalancha. Millones y millones de puños devastadores se estrellaron contra la espalda de Doom, cada golpe con una fuerza inimaginable, destrozando el aire. Doom, que todavía intentaba absorber el dominio de Ashburn, de repente se vio obligado a una lucha desesperada, tratando de soportar la magnitud del asalto. Pero tan rápido como Kittin apareció, desapareció, retirándose instantáneamente a la sombra de Ashburn antes de que Doom pudiera reaccionar o absorber su fuerza. Ashburn no se detuvo. Mientras la oscuridad de Doom se cernía sobre ellos, Ashburn usó su dominio, no solo para contrarrestar, sino para consumir. En el momento en que Doom intentó absorber el poder de Ashburn, su dominio resurgió, devorando la oscuridad de Doom. Aunque estaba perdiendo, ya que Doom lo había dominado. Chapter 20. Chapter 20. Vamos. Rugió Ashburn, apareciendo detrás de Doom. Su puño impactó contra la espalda de Doom con un impacto devastador. Pero esto no fue solo un puñetazo. Esto lo fue todo. Todo su MP. Todo su poder se concentró en su brazo, inundando sus músculos con una fuerza tan abrumadora que se expandieron en tiempo real, surgiendo con energía pura solo para soportar la tensión. Con un rugido, la columna vertebral de Doom casi fue arrancada. Ashburn lo había volcado todo en su autoridad del gobernante, umbraquinesis y hasta la última gota de PM. Su fuerza había alcanzado su punto máximo, su poder aplastando las defensas de Doom, la fuerza pura desgarrando su cuerpo. Pero Doom no había terminado. La desesperación se apoderó de él. Su poder se disparó y, en un instante, formó una barrera impenetrable a su alrededor, justo a tiempo. La repentina fuerza de la barrera le cortó el brazo a Ashburn por la muñeca, cortándole el impulso antes de que pudiera liberar por completo la columna vertebral de Doom. Auge. El impacto fue apocalíptico. La fuerza del choque sacudió el mundo entero, provocando terremotos que se sintieron en todos los continentes. El cielo se quebró, el aire se hizo añicos y el campo de batalla se distorsionó bajo la presión de la batalla. Doom salió despedido hacia atrás, con el cuerpo envuelto en quemaduras. Pero eso no fue todo. Sobre ellos, las nubes oscuras se agitaron, y luego el cielo ardió. En lo alto, una figura flotaba, irradiando un poder inimaginable. Tormenta se había fusionado, no solo con Rogue, sino también con la antorcha humana. Flotaba sobre el campo de batalla, intocable, su sola presencia distorsionaba el cielo. Sobre ella, las nubes de tormenta se agitaban, pero no eran relámpagos naturales. Los destellos dentro de la tormenta no eran azules. Ardían con un rojo intenso. Basta. El rugido de Doom sacudió el campo de batalla mientras su cuerpo se regeneraba, y la oscuridad circundante recomponía sus heridas a un ritmo alarmante. Pero justo cuando abrió la boca para respirar, la daga de Ashburn lo golpeó. La hoja se clavó profundamente en su garganta, cortándole las palabras antes de... auge. La daga explotó, haciendo que Doom se tambaleara hacia atrás en una violenta explosión de sombras y fuego. Antes de que pudiera recuperarse, Ashburn ya estaba detrás de él. En un instante, los brazos de Ashburn rodearon la cintura de Doom. Y luego y suplex. La cabeza y la columna de Doom se estrellaron contra el suelo con una onda de choque devastadora, pero antes de que el impacto se asentara, el cielo respondió. Un rayo rojo, más intenso que el sol, cayó sobre él. Doom no tuvo tiempo de reaccionar. Auge. La tierra se quebró, el aire mismo se incendió, el calor fue tan intenso que los quemó a ambos con el impacto. Pero Doom se llevó la peor parte del daño. Ashburn, aunque quemado y maltrecho, ya se movía. Luchando contra la agonía de sus huesos destrozados, se obligó a levantarse. Estoy deseando poder sanar con la oscuridad como tú. Pero primero preocupémonos por matarte. Ashburn sonrió con suficiencia a pesar del dolor. Su cuerpo apenas se sostenía por el daño abrumador. Miró a un lado. Charles. Tu turno. Justo cuando una espada de sombra se disparó hacia la garganta de Ashburn, un calor que lo alejó de golpearlo lo congeló.
Las pupilas de Dom se encogieron. Su cuerpo se bloqueó, y la comprensión le llegó demasiado tarde. Sus defensas mentales habían caído, y en ese instante, Charles se había colado en su mente. Y peor aún, la tecnología que protegía sus pensamientos, destruida por el rayo. Se acabó el juego, mátalo. La voz de Ashburn era tranquila, definitiva. Y con eso, se desplomó hacia atrás, permitiéndose finalmente descansar. El campo de batalla cambió. En el instante en que su dominio se desvaneció, el de Dom se desvaneció con él. Y al instante siguiente, Susan se movió. No hubo ninguna advertencia, no hubo tiempo para que Dom procesara lo que estaba sucediendo. Estallido. La cabeza de Dom estalló como un globo. ¿Pero quién dijo que la batalla había terminado? Ashburn apenas tuvo tiempo de respirar. Su cuerpo gritaba de dolor, con sus PV colgando de un hilo en mil. Pero descansar no era una opción. En el momento en que Dom cayó, el cielo sobre ellos se oscureció con la llegada de seres más poderosos. Los Eternos. Los Inhumanos. Todas las entidades con superpoderes que quedaban en la Tierra y que habían percibido la batalla habían llegado, con los ojos llenos de sangre de ceniza con olor a hambre. Comida. Era una voz suave, apenas audible. Pero en cuanto Rayo Negro habló, el mundo se hizo ánicos. El mero murmullo de su voz detonó el aire, una fuerza invisible que atravesó el campo de batalla, arrasando todo a su paso. La simple presión provocó temblores en el suelo, destrozando la ciudad en ruinas. Ashburn apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la onda expansiva lo impactara, pero Susan fue más rápida. Una barrera se formó a su alrededor, protegiéndolo justo cuando la onda expansiva lo arrasaba todo. Por un instante, no se movió. Simplemente permaneció allí sentado, contemplando a los seres que flotaban en el cielo, mientras su mente procesaba su llegada. Luego, con un profundo suspiro, se incorporó lentamente. Aparte de Dom, su voz sonaba tranquila, despreocupada, mientras se sacudía el polvo. ¿Quién puede desafiarme? Nadie respondió. Porque con un solo pensamiento de Susan, todas sus cabezas explotaron. Levántate. La voz de Ashburn era apenas un susurro, pero la orden resonó por el campo de batalla como una fuerza de la naturaleza. Dom, los Eternos, los Inhumanos y todos los poderosos caídos se alzaron una vez más. Las sombras los envolvieron, atólos a una servidumbre eterna. Uno a uno, cayeron de rodillas. Cada uno de ellos era ahora suyo. Pero algo no encajaba. Dom, que antes era una amenaza de nivel Dios, ahora tenía la presencia de un humano normal. Ashburn frunció el ceño, confundido. La única razón que el sistema daba para esto. Él es Dom. Ashburn se quedó mirando el mensaje con la mirada perdida durante un largo rato antes de decidir que no tenía energías para cuestionarlo. Apenas podía mantenerse en pie, con el cuerpo aún atormentado por el dolor. Pero antes de que pudiera procesar el daño, sus heridas desaparecieron. Su respiración se estabilizó. Recuperó todas sus fuerzas. Y entonces, la pantalla del sistema inundó su visión. Felicidades. Has matado a los X-Men, a los Inhumanos, a los Eternos, al Dr. Doom y al Doctor Strange. Has ganado 40 niveles. 3,000 a todas las estadísticas. 9,000 puntos de estadísticas gratis. Felicitaciones por completar una misión. Se detectó una amenaza a gran escala. Has ganado toda la atención de los X-Men, e incluso del Doctor Strange. Objetivo: matarlos a todos y demostrar el poder del monarca de las sombras. Recompensa: tu vida ya que no tenías forma de escapar. 2 títulos, preservación de las sombras. V3 obtuvo 2 títulos nuevos. Tocó el vacío. Has rozado el vacío, y este te ha notado. ¿Qué sucede cuando algo incomprensible se da cuenta de que alguien, algún día, podría conquistarlo? Mejora: X2 a todas las estadísticas, afinidad con las sombras y la oscuridad aumentada. Atacante de punto débil. Explotaste una debilidad que pocos habrían notado. Te enfrentaste al Doctor Strange en su punto más vulnerable. Un ser de magia justa convertido en algo antinatural. Su mera existencia como zombie lo debilitó, y tú te aprovechaste al máximo. Mejora: ataque crítico supremo. Nueva habilidad obtenida. Ataque crítico supremo. Cuando tú, o cualquiera de tus sombras, golpeas un punto débil, el daño infligido se multiplica por 10. Los ataques tienen un 15% de probabilidad de paralizar o aturdir al objetivo. Si el ataque mata al objetivo, obtienes una mejora temporal del 10% en todas tus estadísticas. Preservación de sombras. V3, ahora no solo puedes percibir a través de tus sombras y usar tus habilidades a través de ellas. Las habilidades que se usan a través de ellas se debilitarán, pero seguirán siendo efectivas.